No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. I'm not ashamed, oh, 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 oh. Vivo está, vivo está. Cantaré por siempre que llenas mi corazón. Lo diré con fuerza que eres mi gran amor. Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo han transcurrido esta semana en cada uno de sus hogares? Esperamos que bien y por sobre todas las cosas agradecidos a Dios, por sobre todo. Y ahora ustedes me dirán, qué difícil en este tiempo poder ser agradecidos por todo en medio de las circunstancias o de las situaciones que estamos atravesando todos. Y saben que es un momento muy particular, pero que el Señor nos pide que seamos agradecidos en todo, aún en medio de las circunstancias por las que podamos estar atravesando. Y esto lo podemos encontrar en su palabra, que lo vamos a leer, y se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5:18. Dice así la palabra del Señor: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ser agradecidos a nuestro Dios en todo momento, en todo lugar y a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Es un momento muy, muy especial en el que nosotros nos encontramos como cada domingo para poder cantarle, para poder alabarle, para poder darle gracias. Quizá no de la manera tradicional como lo hacíamos en la iglesia, sino que a través de este medio y por un tiempo seguramente determinado, pero que igualmente es el momento en el que nos encontramos todos para poder alabar y adorar a nuestro Dios. Y qué importante es que nosotros también, quizá en este tiempo, nos hace pensar y replantearnos y entender la idea de que el Señor no es solamente las paredes de un templo, no es una estructura física, sino que Dios habita en cada uno de nosotros. Dios está en medio nuestro, en nuestro corazón, su Espíritu Santo mora en nosotros y el Señor está en nosotros, en cada lugar donde nosotros estemos. Por lo tanto, aprovechar quizá este tiempo en el que podemos estar en nuestros hogares para buscar más del Señor, para buscar más de su intimidad. ¿Cuándo ustedes pensaron que iban a tener esta comodidad seguramente de poder estar en sus casas tranquilo, o con el mate o con el té, o en su hogar sin preocupación a que tienen que salir bajo una lluvia o que van a tomar un resfrío o que se van a enfriar, y están en la comodidad de su propia casa? Y qué mejor que esto para que ustedes puedan recibir mensajes, la palabra de Dios, como lo decíamos, quizá no de la manera tradicional, sino a través de las redes sociales, como lo están haciendo miles de personas, millones de personas a lo largo de todo el mundo. Y lo bueno es que usted puede recibir ese mensaje en su casa y aprovechar también, ¿por qué no?, estas herramientas, lo que nos da la tecnología, que son las redes, para poder llegar a miles y millones de personas también compartiendo la palabra, compartiendo un video, compartiendo palabras de aliento. Hay muchas personas que están pasando situaciones de angustia o de tristeza a través de toda esta situación. Entonces, qué importante es que nosotros podamos estar presentes a través de estos medios, saber aprovecharlos. Y hay otro pasaje que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Mateo, es un pasaje conocido, 22, 37 al 38. Dice así la palabra del Señor: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos manda a que podamos amar, a que podamos derramar de todo nuestro amor.
Y si usted ama al Señor, si vos amás al Señor, entonces vas a poder ser también agradecido a Dios en todo momento. Y si amás a Dios, también vas a poder cantarle, vas a poder alabarle, vas a poder levantar tus manos donde estés. Que el hecho de estar en tu casa en este momento no sea momento para decir, bueno, como no estoy en la iglesia, no puedo cantar, no me sale, no puedo alabar. No, es el momento, es la hora, es el minuto donde nos encontramos todos para en un mismo sentir cantarle a nuestro Dios, alabarle. Entonces te invito ahora que en instante vamos a comenzar a compartir unas alabanzas, que puedas ahí donde estás, en tu casa, levantar, subir el volumen de tu equipo, donde estés, sentite en libertad, alaba a Dios, levanta tus manos, cantale con todas tus fuerzas, porque estamos seguros de que pronto vamos a poder encontrarnos todos para darnos ese abrazo que tanto anhelamos, para poder volvernos a saludar como lo hacíamos antes. Entonces, hermanos, aprovechemos este momento para alabarle. Vamos entonces a alabarle a nuestro Dios. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Vamos entonces. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad.
son al sonar de tu nombre. Los condenados libres son al sonar de tu nombre. Todo temor no tiene lugar al sonar de tu nombre. El enemigo tiene que huir al sonar de tu nombre. Jesús, digno es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. Y al débil fuerte al sonar de tu nombre, tu gracia manifiesta al sonar de tu nombre. El huérfano que está clara al sonar de tu nombre. Enfermos sanos, muertos resucitados al sonar de tu nombre. Jesús, digno es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre, por siempre. Amén. Jesús, digno es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. Buenas noches, hermanos. La historia que vamos a compartir en esta noche es una historia muy conocida y muy hermosa que está en la palabra de Dios, y justamente podemos en esta historia encontrar muchas enseñanzas que van a servir para nuestra vida, sobre todo en este tiempo en el cual pasamos por circunstancias de prueba, o un tiempo que podemos llamar un tiempo especial. Dice la Escritura aquí: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset
Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Ahinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Hasta aquí voy a compartir la lectura. Luego, en sus hogares, les recomiendo que ustedes lean este capítulo de Jueces y también el capítulo 5, que enriquece este pasaje que estamos compartiendo en esta noche. Aquí encontramos nosotros a esta mujer que hablaba en nombre de Dios, porque profetizar es anunciar el mensaje del Señor, recibir del Señor y anunciarlo al pueblo. Y ella estaba acostumbrada a servir al Señor de esta forma. Ella recibía constantemente, hablando de Débora, recibía constantemente a la gente con sus situaciones. Y el pueblo de Israel estaba pasando por lo siguiente. Durante 80 años Israel había estado en un tiempo de paz y de prosperidad. Pero en medio de esta prosperidad, en medio de todo este tiempo que le podemos llamar un tiempo de paz, Israel volvió a hacer lo malo. Ya habían pasado 3 jueces anteriores. Otoniel, que la palabra de Dios lo menciona, que derrota a la gente o a los ejércitos de Mesopotamia. A Og, que derrota a los ejércitos de Moab. Y después tenemos a Sangar, que derrota a los filisteos. En esta ocasión encontramos a un oponente muy poderoso, y un ejército muy poderoso que estaba guiado por Sísora, su general. Y este ejército tenía 900 carros de hierro. Por eso era un ejército muy temido. Y aquí encontramos nosotros a Israel, al pueblo de Dios, que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y por lo tanto había gozado de 80 años de paz y prosperidad, pero luego tuvo que sufrir opresión, como hemos leído, que había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años, este rey y su general Sísara. Entonces los hijos de Israel, dice la Escritura, que clamaron. Pero quiero que nosotros podamos tenerlo en cuenta lo siguiente. Los que se olvidan de Dios en el tiempo de la prosperidad se van a acordar de Él en el tiempo de la aflicción. Esto es un postulado que nosotros debemos reconocer, porque aquí Israel había dejado sus caminos. Dice la Escritura lo siguiente: en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos.
Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, cuando acogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Esta escritura nos muestra a nosotros un estado decadente. Y nosotros vemos aquí, a través de esta escritura, que el problema de Israel no era un problema militar, inclusive no era un problema político. El problema de Israel era un problema espiritual. Aquí nosotros vemos que se enfrentan dos ejércitos, uno que confiaba en los carros de hierro y el otro que temía a los carros de hierro, pero también estaba aprendiendo nuevamente a confiar en Dios. Aquí Débora, escuchando las razones y las cuestiones del pueblo cuando ella juzgaba a Israel, escuchaba las penurias y sabía muy bien de la opresión que estaba ejerciendo tanto este rey como este general, que eran tan poderosos, hasta que ella recibió palabra de Dios y llamó a Barak, que también Barak seguramente habrá recibido la misma palabra que recibió Débora, porque envió y Débora lo recibe con una pregunta. Entonces Barak acude a Débora. Y ahí ellos se ponen de acuerdo. Tienen que ir y hacerle frente al enemigo. Qué hazaña esta de hacerle frente a un ejército tan poderoso. Pero Barak le dice lo siguiente: si vas conmigo, yo voy. Si no vas conmigo, yo no voy. Porque Barak reconocía quién era la que recibía la palabra de Dios y ella tenía palabra para el pueblo. Entonces no quería irse él sin esa sabiduría de la palabra de Dios. Pero también le dice lo siguiente: que ella vaya. Y ella dice: iré contigo. Nosotros no podemos transmitir un mensaje de Dios y simplemente quedarnos en ello. Necesitamos acompañar con nuestra vida el mensaje que transmitimos. En otras palabras, todo lo que nosotros decimos también tenemos que respaldarlo con nuestras acciones. Entonces esto va también para nuestros hogares, para nuestra forma de vida, ya que Dios quiere que nosotros no solo enseñemos su palabra, sino que también la acompañemos con hechos y actos. Estamos en un tiempo de cuarentena y una y otra vez voy a repetir, estamos dentro de nuestros hogares. ¿Qué es lo que se escucha de nosotros? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros quizás tenemos las mejores intenciones de compartir el mensaje de Dios en nuestro hogar, lo respaldamos con nuestros hechos, lo respaldamos con nuestro carácter, lo respaldamos con nuestras acciones, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras actitudes. Ahora, volviendo al texto, Débora les dijo que vayan y suban al monte de Tabor. Allí, en ese monte, Barak consiguió que lo siguieran, tanto de la tribu de Neftalí como de Zabulón, y también se unieron personas, ejército de Benjamín y de otras tribus que acudieron a la ayuda de este ejército de Barak. Fueron a enfrentarse con Sísara, un gran oponente, un terrible enemigo. Y allí estaban en el monte de Tabor. Y allí en el monte de Tabor había 10.000 hombres con sus espadas. Pero en la llanura del monte, al pie del monte de Tabor, hay una llanura. Y esa llanura es un pantano seco. Ahí corre un arroyo muy angosto, el arroyo de Sison. Y ahí un pantano seco es un terreno que favorece a los carros de hierro. O sea que estaba Barak, Débora y los 10.000 hombres estaban en el monte de Tabor. Y el ejército de Sísara estaba llegando al valle
ahí al pie del monte, ahí en ese pantano seco, donde los carros eran terribles. O sea, tenía un ejército numeroso y 900 carros. Podemos entender que para aquella época tener 900 carros era tener verdaderamente una estructura de guerra impresionante. ¿Qué iba a hacer Israel? ¿Qué iba a hacer contra ese ejército? ¿Tenían posibilidades militares? Ellos tenían a Dios de su parte. Estaban aprendiendo a buscar a Dios. Pero quiero detenerme un poquito en la situación de Israel una vez más. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado a su Dios. Seguía estando el tabernáculo en medio de Israel. Ellos seguían respetando ciertas cosas en cuanto a los rudimentos religiosos. Pero tenían sacerdotes en medio del pueblo. Pero se habían desviado, buscando otros dioses, teniendo otros dioses en medio de ellos. Y si quebrantaban, nosotros sabemos que si quebrantamos una de las leyes de Dios, nos hacemos culpables de toda la ley, como nos enseña Santiago. O en otras palabras también podemos reconocer que si nosotros quebrantamos una de sus leyes, se provoca un efecto dominó donde empezamos a quebrantar otras. Si nosotros somos mentirosos porque utilizamos la mentira, esto nos lleva a nosotros y desencadena que con una mentira tenemos que tapar otras mentiras. Y eso lleva a caer en otros pecados como la avaricia, el adulterio, y la mentira sigue trabajando porque desencadena otras cosas. Y así nosotros podemos quebrantar las distintas leyes de Dios. ¿Sí? No tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Y cuántas veces nosotros quebrantamos ese mandamiento y otros mandamientos? Esto trae un estado espiritual sobre nuestra vida que verdaderamente nos lleva a circunstancias, nos puede llevar a circunstancias deplorables, porque estaríamos sacando a Dios de la ecuación, si lo decimos así de esta forma. Cuando vienen penurias sobre la vida, sobre todo cuando entendemos en el libro de Jueces, una y otra vez tenía que proceder Dios a enviarles un juez o un libertador, porque Israel hacía lo malo. Y nosotros podemos decir, pero tantas veces Israel recurría en lo mismo. Es para mostrarnos, si nosotros lo vemos en nuestra propia vida, cómo somos. Tantas veces nosotros también volvemos y volvemos a quebrantar las leyes de Dios, o volvemos a olvidarnos de sus consejos y de sus leyes y de sus normas, y una y otra vez Dios nos tiene que llamar de distintas formas. Y como dice la Escritura, por ejemplo, en el libro de Amós, que en estos días estuvimos compartiendo, en el capítulo 4, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y sobre parte de otra, la cual no llovió, se secó. Y dice, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, mas no os volvisteis a mí. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, mas no os volvisteis a mí. O sea, Dios utiliza esos llamados de atención. Ya cuando el pueblo está apartado en una forma muy grave, estas acciones son para hacer reaccionar al pueblo, porque lo peor que nos puede ocurrir es quedarnos sin la disciplina. Lo peor que nos puede ocurrir es quedarnos en nuestro propio camino a la suerte de nuestras propias decisiones, como dice en Jueces capítulo 17, versículo 6, que en este tiempo de los jueces cada uno hacía lo que le parecía. Muy parecido a nuestra época. Cada uno hace lo que le parece. Es más, en medio de una cantidad de cosas nosotros vemos
esa ímpetu por conseguir una anarquía en cuanto a las leyes que se quieren promover, en cuanto a las leyes que se quieren lograr en medio de la sociedad. Cada vez más nuestra sociedad pide esa anarquía y lucha por una anarquía espiritual. Todo esto trae ciertas consecuencias que nosotros la estamos viendo. Nosotros la podemos medir con la palabra de Dios. Y Dios tiene que intervenir en medio de todas estas situaciones y por medio de estas situaciones, para que nosotros reaccionemos, los seres humanos reaccionemos de alguna forma, para que lo busquemos, para que nosotros podamos clamar como el pueblo de Israel clamó al Señor y Dios le envió una Débora y les dio un Barak para que ellos puedan enfrentar a este terrible enemigo. Y este mensaje quiero que nosotros lo podamos ver de esta forma, que no saquemos a Dios de la ecuación, que no saquemos a Dios del plano, todo lo contrario. Y también quiero reafirmar algo, si lo tenemos en cuenta, no tenemos que tenerlo en cuenta en medio de las situaciones, tenemos que tenerlo en cuenta sobre las situaciones, porque Dios es soberano. Porque Dios es altísimo y Dios es excelso. Una y otra vez tenemos que tener en cuenta que debemos conocer a Dios, no solamente conocer de Dios. Dios quiere que lo conozcamos. La palabra de Dios en Isaías capítulo 9 nos dice lo siguiente: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Débora y Barak enfrentaron a este enemigo. Sísara venía con sus carros de hierro, con un ejército, una multitud de soldados. Y sobre la montaña, ahí en Tabor, estaba esperando el ejército, Débora, Barak. Y dice la Escritura que ellos descendieron para pelear contra Sísara. Pero ocurrió algo fundamental. Ellos siguieron la palabra que Dios le había dado a Débora. O sea, siguieron la palabra de Dios. Pero también ellos recibieron de Dios un milagro. O sea, la Escritura nos lleva a nosotros a pensar lo siguiente: no que prediquemos el milagro, sino que no dejemos de tener en cuenta a Dios. No para tener a Dios en medio de nuestras circunstancias, sino a Dios sobre las circunstancias. Si nosotros entendemos que Dios está sobre nuestras circunstancias, estaríamos nosotros mirando la palabra de Mateo capítulo 22, versículo 29. Que el Señor nos dice que no ignoremos su palabra y tampoco ignoremos su poder. No solamente debemos conocer su palabra y proceder con respecto a su palabra, sino también debemos tener en cuenta su poder, porque Dios es un Dios misericordioso, es un Dios poderoso. Débora y Barak descendieron a luchar con Sísara y Dios envió desde lo alto la lluvia, como lo dice en Jueces capítulo 5, cuando dice: cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando te marchaste de los campamentos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Dice la Escritura también lo siguiente: los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Dice el capítulo 5, versículo 20. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Dios envió lluvia. Ellos estaban en el monte y Dios envió lluvia. El pantano que estaba seco y que era propicio para los carros de hierro y para el ejército de Sísara,
se transformó en un lodazal. Los carros se trabaron y los hijos de Israel, de Neftalí, primero Benjamín, luego Neftalí, Zabulón y todos los que se sumaron a la batalla, con sus espadas pudieron destruir al enemigo. Enfrentaron y vencieron al enemigo, en el fango y con sus espadas. ¿De qué nos habla el fango? ¿De qué nos habla la espada? La espada es la palabra de Dios. El pueblo de Dios es el que usa la espada. Los otros, con carros poderosos, con carros de hierro, no pueden vencer al pueblo que sabe manejar la espada. Y era un pueblo que también, como nosotros podemos decir, acostumbrados a chapalear en el barro. Porque ¿de dónde nos sacó el Señor? Nosotros sí que sabemos muy bien pisar ese terreno, porque cada uno de nosotros nos hemos encontrado chapaleando en el barro del pecado. Pero así todo eso Dios nos ha rescatado, pero también conociendo ese pasado y conociendo muy bien ese terreno y la palabra de Dios en nuestras manos, podemos derrotar al enemigo, porque nosotros muy bien sabemos que el pecado ya ha quedado en el pasado, que el pecado que ofendía a Dios, el pecado, ese lodazal que nos mantenía lejos de Dios, hoy está vencido. Y cuando nosotros pisamos ese terreno para derrotar al enemigo, no estoy diciendo que pisemos el terreno para volver a pecar, sino que sabemos muy bien lo que es pisar ese terreno con la espada en la mano, que es la palabra de Dios, con la espada en la boca, con la espada para vencer al enemigo. Hermanos, amigos, sabemos cómo terminó esta historia. El ejército de Sisac terminó derrotado, de Sísara, terminó derrotado. Y él se bajó de su carro de hierro y salió corriendo hacia una tienda donde en realidad allí encontró la muerte. Había una mujer, Senea, llamada Jael, que abrió su tienda para que pueda pasar Sísara y esperó que éste se duerma. Tomó una estaca de la carpa, una maza, un martillo, y clavó la cabeza de Sísara al piso con esa estaca. Van a decir, qué sangriento que es el libro de los jueces. En realidad nosotros entendemos que las batallas que nosotros libramos son de vida o muerte. Tenemos que tomar con tanta seriedad el tema espiritual, porque nosotros sabemos que hay un cielo y hay un infierno, que se libran batallas tremendas en el terreno espiritual y también en el plano donde nosotros nos movemos. Todo esto para que nosotros podamos entender que Dios está sobre todas estas circunstancias, pero anda un enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros no podemos tomar livianamente todo esto. Hay verdaderas batallas espirituales, verdaderas batallas con la misma bravura de una batalla sangrienta. Y nosotros sabemos, así como Jael hirió al enemigo en la cabeza, nosotros sabemos también la profecía, la primera profecía mencionada en el libro de Génesis, que la simiente de la mujer iba a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y esta herida de muerte fue dada en la cruz del Calvario. Nada más y nada menos, el poderoso enemigo tiene una herida mortal en la cabeza, porque Jesucristo, nuestro Salvador, ha muerto por nosotros, entró en su propio territorio y lo venció para librar nuestras vidas del poder del pecado, para librar nuestras vidas del poder de la muerte y para que esa muerte no nos lleve al infierno,
porque eso es lo que le espera a todos aquellos que sacan a Dios de la ecuación, que saca a Dios de todo plano y quieren vivir como les parece. Si la vida se tratara de eso, diría el apóstol Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Porque si hay algo seguro es que todos debemos morir una sola vez y después de esto, el juicio. Nuestra vida un día va a tener que presentarse delante de este Dios. Si lo hemos tenido en cuenta aquí y hemos reconocido que Él está sobre todas las cosas y que Él es el que envió a su Hijo Jesucristo a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y hemos reconocido en nuestra vida en plena humillación y arrepentimiento nuestra condición delante de Dios y hemos invocado el nombre de Jesucristo para salvación, Dios nos va a recibir y en el día del juicio nos va a decir a nosotros, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero si esta no es tu suerte, sino que en realidad no tuviste a Dios en cuenta, y en medio de todas las circunstancias que te llamó Dios, no lo tuviste en cuenta y no te arrepentiste de tus pecados, ese mismo Dios va a ser tu juez y aquel que te va a decir, vete, no te conozco, a las tinieblas de afuera, al fuego eterno. Que ese no sea tu destino. Dice la Escritura, y con esto voy a terminar, porque hemos hablado de contienda, de conflicto, de situación difícil, y cómo Dios interviene en el momento adecuado, no solo a través de su palabra, sino con poder y gloria. Dice la Escritura, el Señor te oiga, dice en el Salmo capítulo 20, versículos 1 y 2, el Señor te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que el Señor te oiga en el día del conflicto. Si te encontrás en esa situación, es bueno que invoques al Señor. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Que tengan una excelente semana, hermanos. Y no se olviden de tener al Señor sobre todas las cosas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Tenga de todos ustedes misericordia. Alce su rostro sobre sus vidas y ponga en cada una de sus vidas su paz. Amén. Los sábados a las 17 horas por nuestro canal de YouTube no te podés perder la transmisión de la Escuela Bíblica con historias de la Biblia, canciones y mucho, mucho más. Los sábados a las 21 horas, los jóvenes y adolescentes tenemos nuestro encuentro por Zoom. Si querés sumarte, comunícate con los líderes de jóvenes para consultar las claves de acceso. Te esperamos. Todos los domingos a las 20 horas en la transmisión de Facebook para el culto familiar, para alabar a Dios en familia. Bye bye. Chao. Chao. Hola a todos. En nuestra página web encontrarás el material para grupos pequeños. Si todavía no formas parte de uno de ellos y te interesa, comunícate con nosotros vía Facebook, WhatsApp o Instagram.
No me avergüenzo de hablar de tu amor.